El entrampamiento de la educación en El Salvador. ¿Hay solución? La educación es la solución pareciera ser una frase que resume el sentir y pensar de buena parte de los salvadoreños de cara al desarrollo del país. Si el planteamiento es cierto, ¿por qué entonces no se refleja en la realidad de las políticas de Estado alrededor de ella y los recursos que se le asignan? ¿O es que, acaso, ni siquiera se puede hablar de una política de Estado que sea pertinente, consistente, que tenga continuidad y permanencia, aún por encima de los cambios de gobierno, incluso del mismo signo ideológico? Se cuestiona la baja calidad y desvinculación de la realidad y necesidades del entorno de la educación salvadoreña y cómo eso incide en la competitividad del país. Sobran diagnósticos y opiniones sobre si, para enfrentar el problema, se debe atender la cobertura, la formación y la motivación del docente, las condiciones de vida y personales del estudiante, la infraestructura y los recursos escolares, los planes de estudio, entre otros. Los cambios políticos, económicos y sociales contenidos en el Acuerdo de Paz de 1992, con la finalización formal del conflicto armado, generaron grandes expectativas, incluyendo la posibilidad de que, al callar las armas, la inversión social se vería beneficiada. Y, efectivamente, desde entonces, se han hecho esfuerzos por incrementar la cobertura del sistema educativo, pero todavía hay fuerte exclusión en tercer ciclo, en bachillerato y en la educación superior. Hay deuda pendiente con la población en edad preescolar y la educación inicial sigue siendo prácticamente inexistente. Así las cosas, estarían quedando en el papel elementos de la Ley General de Educación que manda al Estado fomentar el pleno acceso de la población apta al sistema educativo como una estrategia de democratización de la educación, la que describe, a la vez, como un proceso de formación permanente, personal, cívico, moral, cultural y social, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus valores, de sus derechos y de sus deberes. La deuda pendiente sería, entonces, mucho mayor. En esencia, el deber ser de la educación salvadoreña es formar a ciudadanos que contribuyan efectivamente al desarrollo del país. Seres humanos capaces de asumir equilibradamente sus derechos y responsabilidades para consigo mismos y con los demás, capaces de coexistir en sociedad, sea esta local, regional o, incluso, mundial. Si hay claridad en la naturaleza y propósitos de la educación y múltiples planes se han impulsado para abonar a ellos, surgen entonces las preguntas. ¿Por qué no mejora la educación en El Salvador? ¿Es un problema de falta de recursos, ideológico o de falta de voluntad política? ¿Qué acciones inmediatas deben desarrollarse? ¿En qué niveles o esferas deben impulsarse esas acciones concretas? ¿A quiénes corresponde la responsabilidad de hacerlo? ¿Cuál es el papel del Ministerio de Educación y de las universidades? ¿Qué papel corresponde a la comunidad? Ese es el tema de hoy en Agenda País.